Arquidiócesis de Managua insta a la feligresía católica a no desatender las medidas de prevención del COVID-19 durante las celebraciones de Semana Santa. Conexión Nica-USA respalda el llamado a la unidad de la oposición que impulsa la Comisión de la Buena Voluntad y hace un llamado a promover el voto en el exterior. Por su parte, el movimiento campesino y la unidad de presos políticos también respaldan el llamado de la Comisión de Buena Voluntad. El Partido Liberal Constitucionalista, controlado por María Aide Osuna, retoma el programa radial que ese partido político paga en Radio Corporación, llamado El PLC Habla con su Pueblo. El personaje conocido como Lady Bulgaraza entrega 200 paquetes de útiles escolares a niños habitantes de la comarca de Pochocuape que visitan el comedor infantil que ella creó hace más de 6 meses. Una patrulla policial vigiló de cerca esa actividad. La vacuna contra el coronavirus de Pfizer está mostrando una efectividad del 92% en Israel, según la primera investigación realizada fuera de las pruebas clínicas. Solo 31 de los 163,000 israelíes vacunados contrajeron el coronavirus en sus primeros 10 días de protección completa. La Comisión de Vacunas de Alemania recomendó que la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca solo deba administrarse a personas menores de 65 años debido a la falta de datos sobre su efectividad en las personas mayores, según reportan medios alemanes. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud salieron este jueves en Wuhan del hotel donde estaban en cuarentena desde hace 2 semanas para iniciar las investigaciones en China sobre el origen del nuevo coronavirus. La Academia de Medicina de Venezuela emitió un comunicado para alertar sobre la falta de información y evidencia respecto al producto del Carbativir tras el anuncio de Nicolás Maduro, quien ha presentado el producto como goticas milagrosas que neutralizan en un 100% al coronavirus. El informe anual de Transparencia Internacional publicado este jueves ubica a Venezuela como un país cada vez más corrupto. En el informe detalla el impacto de ese flagelo en los sistemas de salud en plena pandemia. En América Latina, Venezuela ocupa el lugar 15, Haití el 18 y Nicaragua ocupa el puesto 22. Son los países donde la corrupción está más presente según este organismo. 101.981.426 personas se han contagiado de coronavirus en el mundo, 2.198.821 han fallecido y 73.811.834 se han recuperado, 25.967.146 permanecen enfermas con el coronavirus en todo el planeta. Muy buenos días, qué placer que nos acompañe una vez más en Acción 10 en la mañana. Hoy es 29 de enero del año 2021, con ustedes Jocelyn Medrano, en compañía de Michelle Polanco, más adelante Willy Narváez, Odili Vargas y Daniela Rodríguez Morazán. Qué placer que pueda informarse todos los días con nosotros, Michelle. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros televidentes. Buenos días, Jocelyn. Buenos días a las personas que nos sintonizan. Damos inicio de inmediato con nuestras informaciones. La Arquidiócesis de Managua, a través de un comunicado, reiteró a la feligresía católica mantener en práctica las medidas de prevención al COVID-19 mientras la situación sanitaria no mejore. Geraldine Domínguez nos amplía. Arquidiócesis de Managua emite nuevo comunicado para reiterar a la feligresía católica, sacerdotes y vicarios a continuar practicando las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus mientras la situación sanitaria no mejore. El comunicado expresa el uso obligatorio de mascarillas y evitar las aglomeraciones en las parroquias. Los encuentros y vida comunitaria se deberán realizar de modo mixto, así como virtual. También la realización de procesiones y eventos que provoquen aglomeraciones continúan suspendidas, mientras que la celebración litúrgica para el miércoles de ceniza se deberá atender conforme a las indicaciones para la realización de los sacramentos, que serán de acuerdo a los horarios oportunos según disponga cada párroco. Con una breve liturgia de palabra, el rito de la imposición de ceniza en la pandemia se impondrá de la siguiente forma: el sacerdote pronunciará la oración de bendición de las cenizas. Tras esparcirlas, se dirigirá con el agua bendita a los fieles. Dirá a una sola voz a la congregación: polvo eres y en polvo te convertirás. Luego deberá limpiarse las manos y colocarse la mascarilla. Después impondrá solamente las cenizas a los que se acerquen bajo las medidas sanitarias, o bien se aproximará a los fieles a sus lugares tomando la ceniza y dejando caer sobre la cabeza en forma de cruz. En Acción 10,
Geraldine Domínguez. En el ámbito nacional, el personaje conocido popularmente como Lady La Vulgaraza realizó la entrega de 200 paquetes de útiles escolares a niños habitantes de la comarca Pochocuape, quienes además asisten al comedor infantil que ella fundó. Carelia de la Vega, mejor conocida como Lady Vulgaraza, hizo efectiva la entrega de útiles escolares a 200 niños habitantes de la comarca Pochocuape, ubicada en Managua. Ellos asisten al comedor infantil que tiene en su casa de habitación y que fundó de manera voluntaria. Hace 15 días empezamos la campaña de los útiles escolares a los niños de la comarca Pochocuape. Acá todos los que asisten al comedor infantil, que tenemos ya de casi 6 meses, y pues ya ahora llegamos al final de lo que es la campaña. Es para nosotros un placer, para mi familia y mí, poder haber conseguido estos paquetes, estos útiles escolares para los niños. Los niños están felices, desde hace días me vienen diciendo de que a cuándo iban a dar los cuadernos, Pues hoy llegó el día para que los niños puedan gozar de estos cuadernos. ¿Qué consiste el paquete? Comentanos. Bueno, tiene, cada uno lleva media docena de cuadernos, lleva lapiceros, los que van para secundaria, y para los que van a primaria llevan 5 cuadernos, 2 lápices, colores, lo que es tajadores, reglas. Importante mencionar que a escasas cuadras de su vivienda, cada vez y cuando que entrega comida, asegura que una patrulla de la policía la está vigilando. La policía orteguista siempre viene a lo que es cada actividad que nosotros hacemos. Esto no es de política, esto no es de lo que tenga que ver nada con lo que está pasando en la crisis social y política en este país, sino es de ser personas humanistas, personas que nos ponemos las manos en la conciencia en ayudar a personas de escasos recursos que están ahorita necesitando, y sobre todo los niños, que han sido los más vulnerables en este país con todo lo que ha pasado la pandemia y lo que es la crisis social y política. La iniciativa de Lady Vulgaraza es también regalar diariamente comida a los infantes de la comarca Pochocuape, proyecto que fue motivado porque en su niñez sufrió hambre. Si a usted le gustaría participar de esta bonita obra social, aquí le contamos cómo puede hacerlo. Se me pueden escribir a través del inbox, a través de mis páginas sociales como Lady La Vulgaraza Real, y puede buscarme también en el WhatsApp al número 8455-4788. Con imágenes de Lenín Castillo, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Diputados de la Asamblea Nacional envían a Comisión de Justicia la propuesta de reforma al Código Procesal Penal, la cual propone se amplíe el periodo de 15 a 90 días el tiempo de detención a un sospechoso. Detalles en el siguiente reporte. La iniciativa de reformas al Código Procesal Penal de Nicaragua, en sus artículos 253 y 256, propone aumentar el plazo de detención de las personas que sean acusadas por algún tipo de delito con el supuesto fin de llevar a cabo investigaciones más exhaustivas. Esto es considerado por el constitucionalista Bonifacio Miranda como un retroceso penal. Autoriza la detención judicial, y esto lo que viene a hacer es a cambiar parcialmente el sistema. Nosotros teníamos un código de instrucción criminal que era un sistema inquisitorio en el cual el juez primero te echaba preso y después investigaba. Eso fue abolido en el 2008, se supone que hubo un avance en materia penal, pero estamos retrocediendo nuevamente. Hay una restauración parcial del viejo código en la medida en que si no tenés las pruebas suficientes, te dictan prisión preventiva, y a partir de ahí se inicia otra investigación. Entonces estamos volviendo al auto de seguro y formal prisión de antes, en donde cuando no habían pruebas suficientes te mantenían preso. Primero te mantienen preso y hasta después averiguamos, y eso no es correcto. La iniciativa de ley de reforma y adición al Código Procesal Penal establece que dentro de las 48 horas de detención o vencido el plazo para la investigación complementaria, deberá presentarse a la persona detenida ante el juez y llevar a cabo una audiencia preliminar de forma inmediata. En esta audiencia, el fiscal deberá presentar la acusación. Si el requisito no se cumple, el juez ordenará la libertad del detenido. No tenés que ir a la cárcel si no hay pruebas suficientes. En el sistema norteamericano se considera que esos son pruebas insuficientes y por lo tanto se presume que sos inocente. Entonces igual debe ser aquí, pero como está planteada la reforma es al contrario. Primero te echamos preso y después averiguamos. A petición del Ministerio Público se celebrará inmediatamente la audiencia especial de tutela de garantías constitucionales con el fin de poder solicitar que se amplíe el plazo para investigar y dictar detención judicial.
El plazo para esta investigación complementaria no podrá ser menor a 15 días ni mayor a 90, plazo durante el cual la autoridad judicial podrá dictar la medida de detención judicial hasta que finalice la investigación, dice la propuesta de reforma al Código Penal. Que ha habido un abuso de la autoridad y una violación completa a las garantías y derechos constitucionales. Si no hay prueba, no tenés por qué estar preso. Puede ser, y es discutible, lo que plantea el proyecto de ley que te dice es que en 48 horas en algunos casos no se pueden reunir las pruebas. Correcto, no se pueden reunir las pruebas. Entonces lo que se hace es, se deja abierta la causa, se le da prisión preventiva si el caso es demasiado grave, hay demasiadas presunciones, libertad condicional o libertad bajo fianza o arresto domiciliario. Según el constitucionalista, esta reforma será utilizada para reprimir aún más a la oposición. Pero en el caso nuestro, en donde hay una dictadura, en donde ha habido un abuso y una extrema saña contra los opositores, evidentemente que para los pelos. La propuesta de ley presentada ante el plenario de la Asamblea Nacional fue enviada a Comisión de Justicia para su debida consulta. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Siempre en este mismo tema, experto penalista analiza el trasfondo de la reforma al Código Procesal Penal, donde se solicita la ampliación de los términos para investigar a un sospechoso, cuyo periodo no será de 48 horas, sino de 15 a 90 días. José Abraham Sánchez con el reporte. Las reformas al Código Procesal Penal que la aplanadora del Frente Sandinista y sus aliados en la Asamblea Nacional pretenden aprobar da facultades a la Policía Nacional, Ministerio Público y Judicial extender los plazos investigativos con reos habidos de 48 horas a 15 y 90 días más. Se extenderá el plazo violando los derechos humanos del detenido. Al respecto se refiere el doctor penalista Baltasar Arévalo. Según, ¿verdad?, lo que establece el fundamento de esta reforma es de que en Latinoamérica, solamente en Nicaragua es el país donde tienen 48 horas las autoridades para venir y poner en conocimiento al juez sobre una persona detenida. Sin embargo, ellos están solicitando y en base a ese fundamento están diciendo que es muy poco. Sin embargo, pues el Código Procesal Penal ya prácticamente entró en vigencia una parte en el 2002 y la otra parte en el 2005, 2004. Y hasta ahorita pues se están revisando los plazos. Anteriormente ya se había hecho otra reforma, que es la ley 952, en relación a la competencia territorial. Ya se habían dado muchos casos en donde prácticamente los acusados eran prácticamente de Bluefield, se los traían a Managua y se les hacían la audiencia acá. Entonces eso violentaba prácticamente el debido proceso en relación a la competencia territorial. En ese sentido, en el 2017 se hizo esa reforma. Ahora prácticamente estamos viendo y que evidentemente está esa propuesta de reforma, de adición al Código Procesal Penal de que es un hecho pues que se va a dar. La ampliación de los términos se aplicarán con delitos graves como terrorismo, lavado de dinero, crimen organizado, entre otros más, por los que en la actualidad se procesan a más de 100 reos políticos. ¿Qué indica esto? De que te pueden detener a tu persona, ¿verdad? Le ponen conocimiento al juez que estás detenido y que necesitan más tiempo para investigar. Pero ¿no hay vencimiento de término entonces? No hay vencimiento de término en ese sentido, porque dentro de las 48 horas va a tener que ponerte en conocimiento al juez de que una persona está detenida y a solicitud del fiscal se va a hacer esa audiencia especial. Y en esa audiencia especial lo que establece que por ley tiene que estar el fiscal, la defensa, y se va a debatir el término y los fundamentos por qué necesitan esos plazos. ¿Estás detenido mientras tanto? Sí, están detenidos mientras tanto, porque, o sea, le ponen en conocimiento al juez que estás detenido, ¿me entendés? Pero lo normal, o sea, hoy por hoy, te pueden llegar a denunciar y entonces, y vos estás siendo investigado. Entonces, hay un término de tiempo, ¿verdad?, que se necesita realizar estas investigaciones y ya después entra una acusación sin detener y después te convocan, pues, a audiencia y vos te presentás. Pero ¿qué es lo que es la costumbre hoy por hoy? Hay personas que pasan más de una semana, 15 días detenidos y hasta después los ponen en conocimiento al juez y ellos prácticamente plasman que fueron detenidos 48 horas antes, pues, cuando se ha violentado
todo el debido proceso y la garantía del ciudadano. Con esta reforma, que muchos críticos dicen que es política, ya es la segunda que sufre el Código Penal de Nicaragua y con el mismo mandatario Daniel Ortega. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. El Partido Liberal Constitucionalista, en su proyecto de renovación y cambio de directivos, anunció la destitución de Carlos Bonilla de la conducción del programa radial. Bonilla forma parte de la facción de Arnoldo Alemán, dicen los miembros del partido. Valesca Rivera nos amplía. Los directivos del Partido Liberal Constitucionalista han realizado cambios en sus dirigentes y miembros. Esto también ha alcanzado al programa radial, que era conducido por Carlos Bonilla, miembro de la facción del expresidente Arnoldo Alemán. De los nuevos objetivos que nos hemos trazado, con una nueva actitud, una nueva conducta, corrigiendo errores, porque nadie es perfecto, pero parte del programa, que es parte de la Secretaría Nacional de Comunicación, que es una producción de la Secretaría Nacional de Comunicación, es para hacer un enfoque más directo, o sea, promover, difundir, divulgar las actividades que está realizando el partido, especialmente en este año electoral, y hacer hincapié en que todo lo que hacemos es de cara a la institucionalidad. El politólogo Cristian López es quien estará ahora a cargo del programa El PLC Habla con su Pueblo. Señala que esto es parte del cambio de imagen que quieren proyectar a los nicaragüenses como segunda fuerza política. Y especialmente cuando tenemos la responsabilidad de que la ley electoral, por ser segunda fuerza, nos otorga el tendido electoral constitucional. Estamos hablando de más de 140.000 personas. A veces hay gente que te dice vamos a las elecciones, pone condiciones, pero no sabe el trabajo que conlleva. Y el PLC tiene la experiencia, la capacidad y la estructura suficientes para asumir ese reto. En días pasados, la presidenta de ese partido informó sobre la salida de al menos 5 miembros que permanecían con ella después que se separaran de la agrupación que acompaña a Alemán. El programa se había caracterizado mucho por dejar al aire diferentes opiniones, ya sean positivas o negativas. ¿Esto va a continuar así? Sí, nosotros después de la primera media hora damos línea abierta, obviamente que siempre que la gente maneje un lenguaje adecuado, basado en el respeto. La crítica es bienvenida. A veces pues yo sé que hay gente que asume con mucho sentimiento las cosas, pero la crítica es bienvenida y nosotros como liberales damos la apertura a la opinión, independientemente no coincidan con nosotros, pero esa es parte de la democracia, ¿verdad? Con cámara de Roger Sánchez para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Conexión Nica USA respalda el llamado de la unidad de la oposición impulsada por la Comisión de Buena Voluntad y hacen un llamado a promover el voto en el exterior. Willy Narváez con el detalle de esta información. Nicaragüenses radicados en Estados Unidos, aglutinados en 11 organizaciones que conforman Conexión Nica USA, dieron su visto bueno a la Comisión de Buena Voluntad. Desde el lunes que se hizo pública la propuesta que encabezan los políticos de trayectoria Fabio Gadea Mantilla y Carlos Tunerman, no han cesado los grupos de oposición que acogen esta iniciativa e invitan a otros sectores para lograr la unidad. Conexión Nica USA es encabezada por el ex pelotero Denis Martínez, junto a un integrante de esa organización. Comparecieron en el programa esta noche, donde dieron su punto de vista con respecto al tema de la oposición en nuestro país. Que seamos transparentes para poder llegar a un consenso y a una unión de la cual por el bienestar del país. O sea, el pueblo está esperando ya un pronunciamiento, algo donde ellos se sientan motivados, incentivados, de que están siendo representados por un grupo de oposición en el cual ellos puedan confiar. Y también hacerle ver de que seamos más humildes al momento de tratarnos el uno con el otro. El voto en el exterior es una demanda que la diáspora ha exigido desde el año 2000. Ha sido ignorada por temor a que el voto de afuera pueda hacer perder a un partido. El estigma se refleja esto porque de los partidos pues tradicionales, incluyendo el sandinismo. Esa organización de nicaragüenses también esta semana sostuvo encuentros virtuales con grupos de oposición en nuestro país. Una de las principales demandas es que sea posible el voto de los nicaragüenses desde el exterior. Willy Narváez, a Acción 10. Siempre en el mismo tema, el movimiento campesino y la unidad de presos y presas políticos también amparan el llamado de unidad de la Comisión de Buena Voluntad. Willy Narváez continúa informando. Diálogo honesto, sincero y donde los únicos intereses que deben de predominar sea la unidad, libertad y democracia para el país.
Es el planteamiento del movimiento campesino que hizo mediante un comunicado. En el mismo acogen el llamado de la formación de la Comisión de la Buena Voluntad para lograr la unidad de la oposición y aceptan tal invitación. El movimiento campesino insiste en lograr la anhelada unidad de toda la oposición. Asimismo, este 28 de enero, la unidad de presos y presas políticas aplaudió los esfuerzos de búsqueda de la unidad. Además, exhortó a la clase política a superar diferencias y generar un acercamiento sincero que propicie un acuerdo para conformar una candidatura opositora única. Pero fueron más contundentes con la Alianza Cívica y el Partido Ciudadanos por la Libertad, aunque no lo dice de manera específica el comunicado. Sin embargo, se lee: hacemos un fuerte llamado a aquellos grupos que pretenden imponer una alianza excluyente y sectaria, que busca someter la voluntad de todo aquel que no se plegue a sus ideales. Estos grupos que piensan mantener vivo el modelo corporativista que tanto daño le ha hecho al pueblo nicaragüense. Willy Narváez, a Acción 10. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más información. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con más información. La Asamblea Nacional aprobó la iniciativa de ley que declara y define Reserva de Biosfera del Caribe nicaragüense a un área total de más de 4.000 hectáreas de riquezas naturales. Veamos el siguiente reporte. Con trámite de urgencia a la Secretaría de la Asamblea Nacional se introdujo la ley que declara y define Reserva de Biosfera del Caribe nicaragüense para proteger el patrimonio natural de la nación, expresa la propuesta aprobada este jueves por la Asamblea Nacional. Defensa de nuestros recursos naturales, de aquellas potencias coloniales y neocoloniales que han estado devorando, acaparando y destruyendo hasta llevarnos a la situación actual que tenemos con el cambio climático. Y lo estamos padeciendo en todo el mundo, pero especialmente nosotros, los pueblos que menos hemos contribuido a ella. Como sucede aquí en Nicaragua, especialmente con los pueblos originarios y afrodescendientes de la costa caribe nicaragüense, que aún estamos recuperándonos de la embestida de dos huracanes, el Eti y Iota. El artículo 10 de este anteproyecto de ley establece desarrollo de actividades en el área protegida, que se lee de la siguiente manera: de conformidad a la ley número 217, Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales, todas las actividades que se desarrollen en áreas protegidas deben realizarse conforme a lo establecido en el plan de manejo aprobado por Marena, considerando los usos y actividades económicos a desarrollarse bajo los principios del desarrollo sostenible y los impactos del cambio climático, indica. El diputado Brooklyn Rivera criticó dicha propuesta, pues no se hizo la debida consulta con los pueblos de la costa caribe. Cuando se trata de iniciativas de este tipo, que involucra tierra, recursos, vida de la población, necesariamente tiene que pasar un proceso de consulta, buscando el consentimiento y la participación de las comunidades. En el proyecto de ley además se orienta la creación de la Secretaría Técnica de la Reserva de Biosfera del Caribe nicaragüense. Créase la Secretaría Técnica de la Reserva de Biosfera para el Caribe nicaragüense para la gestión del área protegida, que se integra al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Nicaragua, refiere el anteproyecto de ley. Es de 44.157 kilómetros cuadrados, ubicados según una imagen en el Mar Caribe nicaragüense. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Qué bueno que pueda continuar con nosotros. A pesar de que la juez penal de Jinotega había cambiado las medidas cautelares de prisión preventiva por presentación periódica al abogado José Manuel Urbina Lara, acusado por homicidio imprudente, este aún continúa bajo prisión. Veamos el siguiente reporte. Pese que la juez único local de Jinotega cambiara las medidas cautelares de prisión preventiva por presentación periódica al doctor José Manuel Urbina Lara, según su familia,
Ahora el Ministerio Público y Policía Nacional supuestamente obstaculizan la libertad del detenido por orientaciones políticas, siendo que se trata de un opositor del gobierno. Las autoridades abusivamente también están contra la voluntad de libertad que solicita la familia de la víctima, José Antonio Rizo Castro, quien viajaba al RAI, pereciendo al volcarse la camioneta que conducía el procesado en la cuesta del Coyol rumbo a Jinotega. ¿Su nombre completo? Ángela del Rosario Valles Martínez. Yo digo pues de que en paz descanse mi esposo. Queremos pues a llegar a un acuerdo con él, ¿verdad? Porque nada hacemos con que él esté ahí detenido. ¿Entre ese acuerdo hay alguna indemnización económica? Bueno, sabe que él tiene sus hijos. Conmigo pues no tenía ni uno, ¿verdad? Pero sí aquí se encuentra la mamá de él, de sus hijos, y esperamos pues que esto se arregle. ¿Su nombre completo? María Tomasa Ramos Castro. Decimos que lo saquen a él de ahí donde está, como decimos, usted sabe que es algo que duele, porque una cosa de eso no es fácil, ¿verdad? Lo que ha pasado, pero de todas maneras, ¿qué se va a hacer, verdad? Si tal vez él no lo hizo con intenciones de que esto pasara. ¿Su nombre completo? Milady Rizo Castillo. Con tenerlo preso no le vamos a salvar la vida ni a él, ni tampoco nada hacemos con tenerlo a él preso ahí. ¿Su nombre completo? Noel Andrés Mairena Ramos. Yo como familiar y hermano, yo sé que el doctor fue algo que no lo quiso hacer, porque yo vi con mi ojo cuando él lo levantó al RAI. Y bueno, pues también él no se merece que él esté preso, porque él no lo quiso hacer tampoco. ¿Ningún remordimiento hacia la persona? No, nosotros somos la familia principal, madre, hijo y esposa, y aquí estamos nosotros aceptando la mediación. Así igual estamos de acuerdo, toda la familia también. Que él ya esté en libertad. Que él ya esté en libertad, porque como le vuelvo y repito, es algo que él no lo quiso hacer, nadie nosotros lo esperábamos, nadie da RAI para matar a otra persona. El experto penalista, quien asume la defensa, doctor Noel Alonso Cano, se refiere a la mediación que lograron con los familiares de la víctima, como lo permite nuestra misma legislación penal. Resulta que se hizo la audiencia y se pidió a la señora judicial de que se le otorgara una medida alterna, porque por razones de dignidad y de humanitarismo, por la condición médica del doctor, del producto del accidente, necesitaba tener una atención médica adecuada, que en la cárcel obviamente no se pueden lograr por las razones que ya sabemos. Entonces se le brindó, se ordenó la señora juez de que se le pusiera libre y giró la orden de libertad correspondiente, que la Policía Nacional aquí de Jinotega la recibió, la sellaron, la firmaron, y el día de ayer estábamos esperando que lo excarcelaran por la tarde. Se nos informó de que el jefe de auxilio de esta policía, de esta ciudad de Jinotega, estaba en reunión, y al final de la tarde pues se dijo de que hasta el día de hoy se le iba a poner en libertad. Estamos en eso. La familia ya se le cubrieron sus gastos funerarios, el doctor mismo, el mismo día del hecho, les adelantó una suma considerable de dinero, y ya nos hemos puesto de acuerdo con ellos sobre el otro monto, que es de la indemnización, pues que cubre varios miles de dólares. Con el apoyo periodístico de Notimat, José Afrán Sánchez, Acción 10. Con severas lesiones en su cuerpo fue trasladado al hospital de Ocotal un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta después de ser víctima de un accidente de tránsito. Detalles con nuestro corresponsal en Ocotal. Con lesión en su miembro inferior y parietal derecho, fue trasladado de inmediato en carro particular este ciudadano ocotaliano hasta el hospital, luego que colisionara su moto con otro motociclista que venía en la misma dirección de sur a norte, provocando el accidente, el querer adelantar cuando el otro giraría al este. Venía a doblar y él me impactó por atrás. ¿Vos de dónde venías, sí? Para acá, venía a doblar para acá. De sur a norte. ¿Y él venía también de sur a norte? ¿A vos no te pasó mucho, sí? ¿No te pasó mucho? No, solo vimos el impacto, nada más, solo escuchamos. ¿Pero cómo iba el muchachito? Iba bien. ¿Iba mal? ¿En la cabeza? Sí, en la cabeza iba bien. Las personas que se aprestaron a auxiliar a los dos protagonistas de la colisión
afirman que solo escucharon el golpe en seco que les motivó a asistir a la escena del hecho. El suceso ocurrió a eso de las 3:45 de la tarde de este pasado miércoles 27 de enero en plena vía panamericana de Ocotal. ¿Qué pasó por aquí? ¿Ah? Le estamos ayudando a subirlo ahí, no sé qué pasó ahí. Sí, que solo hablando moto, ¿y aquella moto de quién? Según estadísticas iniciales de este año 2021, en el departamento de Nueva Segovia ya se registran 2 fallecidos atribuidos a accidentes de tránsito. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Totalmente a la intemperie quedó una mujer junto a sus 3 hijos luego de que su vivienda fuese arrasada por un voraz incendio. Esto ocurrió en Palacagüina. Detalles con nuestro corresponsal Jagdiel Rivera Cornejo. Solo con la ropa que andaba puesta, quedó Blanca Morán Olivas y sus 2 hijos después que las fuertes llamas devoraran toda su vivienda hecha a base de tierra y plástico. El hecho ocurrió en la comunidad La Calera, ubicada en la ciudad de Palacagüina. Según la afectada, esta salió a traer agua hacia el pozo y en términos de segundos escuchó una fuerte explosión quemándose todos sus ahorros. Yo salí corriendo, no supe más porque me desmayé, estoy embarazada. Se me quemó toda la ropa, los papeles de mis hijos, mi cédula, la tarjeta de control, todo. Van a ayudar porque me quedé sin nada, mis hijos sin ropa. O sea, no tengo apoyo porque soy una mujer sola, madre soltera. Vecinos, al observar lo que estaba ocurriendo en la pequeña habitación, se unieron con baldes de agua, logrando apagar el fuego. Los ciudadanos manifestaron que el incendio fue provocado porque en esa zona no hay energía eléctrica y la joven no dejó velas encendidas. Que ellos se alumbran así, con candela, pero no tenían ellos nada prendido. Escuchó un gran sonistraje como que era una bomba. Estamos sorprendidos porque ella dice que no fue nada prendido. Como que haya sido pues intencionalmente que le hayan puesto fuego. Morán Olivas quedó en espera de las autoridades policiales para que investigaran el caso, pero estos no llegaron. Si usted, amigo televidente, le gustaría apoyar a esta madre para volver a recuperar sus cosas que perdió, puede comunicarse al número que aparece en pantalla. Les informó Jagdiel Rivera Cornejo. Integrantes de la Junta Directiva de Fundación Teletón en Región Central inician a desarrollar las primeras actividades dirigidas a recaudar fondos a favor de niños y niñas con discapacidad. Marvin Miranda nos amplía. Los directivos del Teletón 2021 en la región central presentaron las principales actividades que desarrollarán para recaudar fondos a favor de los niños y niñas con discapacidad en los departamentos de Boaco, Chontales, Celaya Central y Río San Juan. Esta semana iniciamos con la ubicación física de al menos 400 alcancías en toda la región. Igual que todos los años se tendrá a la venta las camisetas. Están los brazaletes de venta, ya algunos de mis compañeros los llevan puestos. La licenciada Nimia Guzmán, coordinadora regional del Teletón, destacó los resultados alcanzados el año pasado, que superaron los 980,000 córdobas. Dar 55,603 atenciones en toda la región centro. De toda la gente que nos ha donado desde aquella alcancía, desde los terneros, desde los sobrecitos. Para los padres de familias, la mejor meta es que sus hijos alcancen sus rehabilitaciones y se incorporen a la sociedad. Así como confiamos en Dios, confiamos en ustedes, pueblo de esta región, pueblo de Nicaragua, y en nuestros hijos, que vamos a salir adelante. Quiero que nos apoye toda la población de la zona. Vamos a estar ahí ya con actividades previas a la colecta nacional. El Teletón 2021 se realizará el próximo viernes 19 de febrero. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonicha. Continuamos con Acción 10 en la mañana.
Hoy hablamos en debates y soluciones sobre las alianzas opositoras, esos procesos de unidad y cómo se están preparando los de la oposición de cara a este año electoral 2021, cómo los tiempos se están agotando y qué cosas van a marcar la diferencia para que esta vez sí se logre un proceso de unidad que aglutine a todas las organizaciones, sino a la mayoría de organizaciones políticas opositoras. Vamos a conversar con nuestro invitado, quien ya está con nosotros vía Skype. Así es, Jocelyn, le damos la bienvenida al ex embajador José Dávila Membreño, quien es el nuevo director ejecutivo de la Alianza Cívica, esto tras la renuncia de ese cargo de Juan Sebastián Chamorro. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también por esta invitación. Un placer que esté en Acción 10 en la mañana, don José Dávila Membreño. Conversábamos en estos días, en esta semana, sobre esos procesos de unidad y cómo se debería o se está preparando la oposición de cara a las elecciones. Pero más allá, muchos se preguntan el después de las elecciones. ¿Qué nuevas noticias tiene don José Dávila Membreño, director ejecutivo de la Alianza Cívica, para la ciudadanía nicaragüense en el día de hoy? Bueno, en primer lugar, pues hay que estar claro de que la lucha, los procesos de unidad continúan avanzando. Nosotros hemos dado recientemente un paso en la alianza con el Partido Ciudadanos por la Libertad, constituyendo la Alianza Ciudadana justamente para dar nuestro aporte a la construcción de esa unidad amplia e incluyente que necesitamos en Nicaragua para enfrentar pues en este año electoral, si hay elecciones, si hay condiciones, pues estar preparados lo mejor que se pueda para ese proceso electoral. Esta Alianza Ciudadana naturalmente tiene claro su concepto de unidad, es una unidad en que quisiéramos en realidad que estemos todos. Nosotros estamos haciendo nuestra parte, otras organizaciones también, y lo ideal es que se vayan acercando posiciones, definiendo puntos que nos unan de verdad, pero que nos unan de verdad en puntos concretos, para ir consolidando esa unidad. No tenemos mucho tiempo, pues son 3 meses y todo va a estar definido. Así es que lo que nosotros estamos haciendo es acelerando nuestra alianza propia y para iniciar a la brevedad contactos con todos, porque en realidad, y en eso estamos convencidos, necesitamos esa unidad para la lucha electoral, esa unidad para la nueva Nicaragua, esa nueva unidad para pasar de la dictadura a la democracia, que es lo que todos aspiramos. Lo que pasa es que hay sus divergencias pues en esto, pero yo creo que debemos de verdad unirnos, pero sobre puntos concretos, sobre puntos que nos unan. Si yo les digo a ustedes, ni siquiera hay unidad sobre la necesidad de elecciones, y en eso la Alianza Ciudadana y la Alianza Cívica han sido claros. Este año hay que apostar a la vía electoral cívica, civilizada, para intentar cambiar este gobierno y que el pueblo nicaragüense pueda de verdad ser respetado en la urna y que vote a Ortega y venga un nuevo gobierno. Para llegar a esa unidad todavía nos falta, pero todavía hay tiempo, pues, pero el tiempo se está estrechando cada vez más. Don José Dávila, si ponemos en una balanza esta alianza opositora que conforma la Alianza Cívica y el Partido Ciudadanos por la Libertad, y ponemos en otra balanza este llamado de una comisión de buena voluntad, lo que se percibe es de que esta comisión de buena voluntad está un poco con mayor aceptación de parte de sectores de oposición con respecto a esta alianza opositora. ¿Cuál es la posición de la Alianza Cívica con respecto a este llamado de una comisión de buena voluntad que busca como fin, según han manifestado los promotores, esa unidad completa de todos los sectores de oposición en Nicaragua? Bueno, el mismo día, que fue el 26 de enero, recién pasado, que nosotros estábamos justamente dando por inaugurado pues, los trabajos de Alianza Ciudadana, supimos pues de un llamado de don Fabio Gadea y don Carlos Tunnerman a la unidad, que nos parece muy bueno. Yo creo que es interesante, son dos personajes, son dos personalidades. Don Fabio Gadea prácticamente fue el ganador de las elecciones en el 2011, pues. Entonces creemos que eso es positivo, ese llamado, creemos que es un gran aporte que para el proceso de unidad que hay que construir. Nosotros, entre tanto, nos estamos ya desde hace rato planteando el tema de la unidad. En este momento estamos en reuniones intensas porque hemos decidido formar 4 comisiones de trabajo ya conjuntas con C por L. Una de ellas es para el diálogo político.
En ese sentido, nosotros ya estamos listos a la brevedad. Está por constituirse esta comisión pues, de diálogo político de la Alianza Ciudadana para iniciar pláticas, conversaciones con todos, porque nuestra claridad es que debemos llegar a una sola alianza electoral, debemos de llegar a un solo candidato, a escoger la casilla, la mejor casilla que exista, pues. A mí me parece bien pues que la UNAP y la coalición pues se hayan pronunciado, pero nosotros ya estamos en eso, pues. Yo creo que todos debemos ir en la misma dirección. Lo que nosotros vemos es que hay fallas también en el concepto del trabajo de la unidad. Por ejemplo, nosotros estamos convencidos que hay 3 grandes puntos y por eso estamos haciendo comisiones, estamos en sesión permanente, en comunicación. Primero, la lucha por las elecciones libres, por supuesto. En segundo lugar, la lucha por las reformas electorales. Y en tercer lugar, la construcción de una gran unidad. Lo que pasa que aquí se ha estado, pero inclusive pues yo hago la crítica en un sentido de búsqueda de protagonismo, de balance, hasta se está hablando de distribución de puestos. Eso no es hora ahorita. Bueno, hay candidatos, hay precandidatos, eso está bien que vayan ejercitando, pero ahorita la prioridad, y tenemos 3 meses para hacerlo, es todos los nicaragüenses, todas las organizaciones, presionar a la dictadura para que abra el sistema político, para ver si nos garantiza unas elecciones libres y limpias, que no están garantizadas ni mucho menos. Este gobierno cada día va peor, no hay esperanza. Acaban de decir que quieren reformas técnicas en la reforma electoral. ¿Qué es eso? ¿Por qué no explican? Nosotros tememos que al decir técnicas van a ser superficiales. Entonces, ¿dónde estamos todas las organizaciones sociales, políticas, internacionales, etcétera, exigiendo la reforma? Entonces nos ponemos a hablar pues un poco como en teoría, unidad, pues si la unidad se debe dar en puntos concretos. Aquí hay gente, como yo decía, hay organizaciones respetables, reconocidas, con base social, que no quieren elecciones, porque dicen cosas ciertas, pues. Este gobierno es ilegítimo, este gobierno ha hecho todo lo que hizo, las masacres, pero esa es la estrategia, en eso está la Alianza Ciudadana, pues, y eso es lo que necesitamos. La unidad, pero no una unidad de lucha de protagonismo, ni suma de organizaciones, ni de siglas. Necesitamos unidad en la práctica, un mensaje que le esté llegando a todo Nicaragua, que le esté llegando a los 100.000 exiliados, que le esté llegando a los 3 millones de nicaragüenses que son jóvenes, a los 2 millones posibles votantes. La comunidad internacional ya está haciendo su parte. La OEA ya tiene planteadas 7 exigencias de reformas al gobierno. ¿La irá a atender el gobierno? Pues es dudoso, pero si no nos ponemos todo alrededor de presionar y apoyar lo de la OEA para que nos vean al unísono con la OEA, pues vamos a perder chance. Entonces eso es lo que nosotros estamos impulsando, eso es lo que debemos hacer, ese es el llamado a que de verdad sea una unidad en puntos concretos, franca. Vamos a hablar después de distribución de cargos o de eso en su momento, pues en el caso de la Alianza Cívica ni siquiera tiene personería jurídica, no es partido, pues esos no son nuestros temas. Nuestro tema es fortalecer al pueblo de Nicaragua en su convicción que estamos en un momento clave, que esta dictadura quiere hacer otro fraude. Reclamemos, denunciémonos, hagamos la unidad denunciando, hagamos la unidad exigiendo reformas electorales, no atacando a la Alianza Cívica ni nada de eso, perdemos el tiempo en eso. En ese sentido, pues yo soy optimista, pues, y yo digo que el pueblo de Nicaragua debe tener esperanza de que todos estamos convencidos de la necesidad de unas elecciones libres, porque esa es la estrategia en este momento. En el 2018 tal vez fue otra, después de las elecciones será otro, pero esto, aprovechemos que el mundo va a poner los ojos sobre Nicaragua, que la OEA ya pidió esas 7 reformas, y que nos unamos, pero de verdad, pues, no es lucha de protagonismo, de quién tiene más peso, no, que nos vean los nicaragüenses de verdad en un solo discurso.
Eso es a lo que aspiramos en Alianza Ciudadana. Yo quiero preguntarle dos aspectos importantes, don José Dávila. Bueno, ¿qué es lo que impide ese proceso de unidad? Porque prácticamente de parte de todos los sectores ha quedado en un discurso o en un anhelo. Y quiero señalar dos aspectos acá para que usted se refiera a ellos. Primero, las últimas declaraciones en su homilía de Monseñor Rolando Álvarez, donde decía, dejen de fracturar a Nicaragua. Y así una fuerte exhortación a algunos sectores, y muchos decían, al que le quede el guante, pues que se lo ponga. Y me gustaría que usted responda también ante algunas críticas de algunas personalidades que han dicho que lo que se pretende quizá es que los sectores de oposición, incluida la Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad, quieren hacer una unidad donde los demás se puedan sumar o incluir o estar dentro de este proceso de unidad, pero no como protagonistas, sino que como protagonistas desean serlo la Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad. ¿Cómo usted responde tanto a lo que decía Monseñor Álvarez como a esta crítica que se han ventilado recientemente estos dos aspectos? Bueno, yo creo en primer lugar pues que las palabras de Monseñor Álvarez y de toda la iglesia y de todos los obispos son edificantes, son positivas, son llamados de atención a la clase política. Ellos tienen la mejor intención como una institución de alto valor pues, moral ante el pueblo por su comportamiento en la crisis de hace más de 2 años, en la pandemia. Ellos tienen toda la autoridad de estar aconsejando a todos los nicaragüenses. Han pedido de que no haya violencia, por ejemplo. Eso es número uno, pues. Eso es excelente. Han pedido, inclusive, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis ha hablado en concreto de la necesidad de condiciones para elecciones libres. Yo creo que todo es bueno, todo mensaje de la iglesia que venga es buenísimo porque ellos se han ganado el respeto, la admiración. Todo el pueblo de Nicaragua reconoce a la iglesia católica, pues estoy precisando, pero también hay otras iglesias, hay grupos evangélicos muy consecuentes de que lo que necesitamos los nicaragüenses es unidad para para construir la nueva Nicaragua. Unidad, necesitamos una visión compartida. Y eso es muy difícil, eso es bien difícil, por eso requiere una lucha seria, ordenada, no una lucha de discursos, de demagogia, de pretender yo soy la unidad y únanseme a mí. Eso ya no existe, eso no debe existir, eso no lo está haciendo la Alianza Ciudadana. La Alianza Ciudadana lo que está es en su proceso ordenado que lleva y estamos seguros pues que llegará el momento en que todos vamos, nadie someterse a nadie, sino así como una pirámide pues que arranque de abajo y se va construyendo hasta llegar a su culmen, pues hasta llegar a que los nicaragüenses vean, pues, pero en ese proceso tenemos que ayudarnos todos. No puede ser que por cada cosita estén atacando a la Alianza Cívica, que ya salió algo, ve, la Alianza Cívica está renuente, ve, esos no quieren, ve, esos son antiunitarios. Esas son campañas innecesarias, digo yo, en eso no hay que perder tiempo. Fijemos los puntos para la unidad, luchemos por elecciones libres, luchemos por las reformas electorales, sigamos denunciando al régimen, hagamos un acercamiento con la Iglesia Católica, hagamos un acercamiento con la comunidad internacional. Es demasiado lo que se va a jugar Nicaragua. Estemos juntos todos para presionar a la dictadura, que le dé una oportunidad a Nicaragua, que le dé un chance a los nicaragüenses, que permita verdaderamente un proceso electoral donde la gente que vaya con su cédula, vaya confiada en que su voto lo van a contar y lo van a contar bien. Si no tenemos esa visión compartida, entonces va a ser un problema. Porque ahí están hablando de cargos también. Ahí están, eso no es hora, pues yo no sé, lo hemos tratado de explicar y la gente se pone, ahí salió pues, ok, lo de Fabio y lo de don Carlos Tunerman, es cierto, no hemos, digamos, un pronunciamiento, bueno, no hemos recibido en realidad solicitudes concretas, pero vemos bien lo que ellos están haciendo y nosotros estamos consolidando un riel también que va a juntarse con todos los demás rieles y vamos a desembocar, pero hagámoslo ya. Definamos unidad alrededor de qué. No es unidad alrededor de, digamos, de candidaturas ni de nombres. Eso va a llegar en su momento. Si ni siquiera sabemos si vamos a ir a las elecciones, los partidos estarán en sus reflexiones, pero la sociedad civil, la Alianza Cívica, lo que estamos haciendo y ya hemos captado
que lo que la gente quiere es presionar y exigir una oportunidad. Nosotros definitivamente no estamos en la posición de que únanse, no, nada. Es a nosotros que nos están atacando y perdiendo el tiempo gratuitamente. Nosotros estamos clarísimos. Si a veces ven pues que las decisiones eso, lo que pasa es que poca gente comprende que la Alianza Cívica no es un grupo pequeño, ni es un partido político donde hay un dirigente que dice esto es y esto es. La Alianza Cívica es una pequeña república, son 7 sectores en que hay que buscar el consenso. Por eso a veces nos piden, están tardando en esto, están tardando en entrar en la coalición, están tardando en salirse, etcétera, etcétera. Eso es porque en la Alianza Cívica, que ya estamos proyectando el modelo de democracia, la Alianza Cívica es pluralista, es de 7 sectores, todos quieren participar, entonces por eso a veces las decisiones no son así tan fáciles como en un partido político, pues. Pero en todo caso, pues yo le reitero que nosotros no estamos en el esquema de únanse, tenemos que conversar. Tenemos que ver los puntos, tenemos que llevar un proceso ordenado, ya casi no tenemos tiempo. Comencemos ya a hablar, pues dejemos de estarnos tirando entre los opositores para risa de los dictadores. Se acabó, ahorita estamos nosotros consolidando pues nuestra estrategia, que la vamos a conversar con todos y que nos pongamos de buena voluntad, pues, porque a la alianza a veces se olvidan que el dictador es el enemigo, que el adversario es la dictadura y no la Alianza Cívica. Cuando uno ve ahí unos ataques sin sentido, pues uno dice, bueno, ¿qué pasa? Pues el enemigo no es la Alianza Cívica ni la Alianza Ciudadana ahora, el enemigo es Ortega, no perdamos de vista que hay diferencia, eso es lo normal, así es en una democracia, y yo reconozco pues que la situación no es fácil, hay mucha duda, mucho hablar, pues, ¿por qué? Porque al final no olvidemos, nosotros somos el segundo país más atrasado de América Latina, tenemos un sistema político que ya lo conocemos, tenemos una dictadura prehistórica que cada vez hace más leyes, entonces demos el salto, demostremos en la oposición que estamos en el nivel de seriedad y responsabilidad de esto, hablemos los puntos alrededor del cual hay que hacer la unidad, pero ya en eso estamos nosotros consolidando nuestra estrategia, es amplia, es abierta, es pública, es franca y nosotros esperamos pues que todos también lo hagan, pues, ¿verdad? Esa es la idea. Don José Dávila, pese a ese llamado que usted ha insistido esta mañana de la unidad de toda la oposición, he escuchado su discurso que está orientado a una campaña en contra de la Alianza Cívica. En realidad, la credibilidad uno se la gana o se la quitan. Esa sería la gran interrogante. Y le pregunto esto porque al inicio, cuando fue conformada la Alianza Cívica, un llamado por parte de los obispos tenía cierta credibilidad, pero posteriormente fue tomando caminos que estaban más bien restándose la misma organización esa tal credibilidad. Por ejemplo, llaman a conformar una coalición nacional, la cual posterior dejan abandonada y vemos de que se va de manera mutilada a conformar una alianza opositora. ¿Por qué mutilada? Porque vimos una serie de renuncias por parte de miembros de una organización. Entonces, la credibilidad se le están quitando otros sectores o se le está quitando la misma Alianza Cívica. Por ejemplo, ayer escuchábamos también declaraciones de una entrevista que daba una de las candidatas, la única mujer, por cierto, a ocupar la presidencia de Nicaragua por parte de la oposición. Hablamos de la hija de la ex vicepresidenta de la República. Ella decía que ella no milita con ningún partido político ni con ninguna organización opositora y que ella estaría dispuesta a hablar con todos los sectores porque de una u otra manera ha tenido algún tipo de acercamiento. En este aspecto ella manifestaba algo muy importante. Decía que entre el 60 y 70% de la población nicaragüense no milita con ninguna organización opositora de este país. Por lo tanto, si nos basamos a la situación de la oposición en Nicaragua, ninguna tiene la credibilidad y por lo tanto tienen que ganarse a la ciudadanía. Pero ¿cómo se la van a ganar si todos los días se están ventilando discordias y llaman a unidad en discursos, pero con hechos no vemos nada concreto? Bueno, en primer lugar, pues yo te digo que la Alianza Cívica, desde su inicio y continúa, pues es una alianza de sectores, no es un partido, son 7 sectores, académicos, de territorio, político,
sector privado, sector estudiantil, y eso se ha mantenido. Más bien se ha consolidado en el sentido de que en el segundo diálogo de marzo del 2019, cuando la dictadura no cumplió los acuerdos que firmó con la Alianza Cívica, la dictadura abandonó el diálogo con la esperanza de que la Alianza Cívica se acabara, porque era como el instrumento del diálogo, llamemos así. Pero fue al revés. La Alianza Cívica se constituyó en una estructura permanente de lucha cívica, exigiendo elecciones adelantadas, que nunca las quiso dar el gobierno porque él estaba seguro que las pierde. Pero ahora está en una situación que tiene que hacerlas, porque ellos dicen respetar su constitución, tiene que hacerla. Entonces la credibilidad, a pesar de tanto ataque, ustedes se acuerdan todos los ataques brutales cuando estaba el diálogo, se están entregando, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo en la UNAP, cuando se formó la UNAP también, querían quitar a la alianza del diálogo y fue terrible porque ahí entró un elemento que no debe ser, es un error estar hablando de cosas ideológicas, de lucha de clases, de que el sector empresarial, que el gran capital, que van a hacer una serie de especulaciones que no nos permiten la visión compartida. Y después se formó también la coalición con la mejor intención, invitando a todos, pues. Pero ahí mismo nos dimos cuenta que todavía no estábamos en el estado de altura que necesita la oposición y comenzó a hacerse bloque, a atacar. No permitieron una presentación amplia de los jóvenes independientes y autónomos que están en la alianza y en otros lugares. Entonces, la lucha por una unidad es sólida, había que seguirla, pues, pero entre tanto, lamentablemente, pues, y el pueblo lo sabe, pues, hay una situación de dimes y diretes que nunca debió haber sido, pues. Pero ahí es la cultura política, desgraciadamente, pues, en la que estamos, que hay que superar. Entonces, hoy, de nuevo, estamos ya a las puertas de algo definitivo. Si de aquí a mayo no hubo reforma, más bien más leyes represivas, no terminan los asedios, no dan la libertad a los presos políticos, no restauran las libertades públicas, ahí necesitamos estar, pero en un solo puño, con una sola voz diciendo, señores, vamos a decidir, o no vamos a participar, o vamos a participar, etcétera, pues, pero necesitamos esa visión compartida. Lo que pasa es que no hay visión compartida, hay muchos intereses, pues, y hay mucho ataque, hay mucha ambición. Eso lamentablemente lo tenemos arrastrado en nuestra cultura política, pues, pero yo estoy seguro que hemos alcanzado, después de tanto dime y direte, una posición en que sí estemos dispuestos a aprovechar estos últimos meses para hacer presión por unas elecciones libres. Yo quisiera, por ejemplo, que hay una serie de organizaciones, por ejemplo, una organización muy grande que hay, que se llama Iniciativa por el Cambio. Esa es grandísima, tiene fuerza, pero ellos no están tan entusiasmados con elecciones, pero si ellos estuvieran haciendo ya un trabajo, preparándonos, vamos a hacer la alternativa. Ya vimos las encuestas, dicen que 70% de la población, por lo menos la última, no se ve representado en nada. ¿Cómo no vamos a agarrar conciencia de eso? Pues, y estar otra vez presionando a la Alianza Cívica, véngase los cargos. Ahorita no hay que hablar de cargos, hay que hablar de la unidad para lograr la apertura de esta dictadura que cada día se cierra más. Ahora, si nosotros nos ponemos pues a atacar, entonces sí extorsionamos. Para mí, pues, la Alianza Cívica es lo que ha sido, su vocación unitaria la ha demostrado siempre en este esfuerzo que está, pues, que tendría que ya ser el último que hagamos todos los opositores, de estar en una sola unidad. Esta es la última oportunidad, es el último tiempo. Y sobre lo que dijo la licenciada Cristiana Chamorro, a mí me parece, ella, pues, como ha dicho, no tiene partido. Eso quiere decir que nadie le ha propuesto. Los partidos, hay algunos que están dudando, hay 7, 8 precandidatos. Bueno, eso en primer lugar me recuerda una frase del analista argentino, politólogo Daniel Sobato, que dice: cuando un candidato no tiene partido y los partidos no tienen candidato, la democracia está en crisis. Y eso es lo que estamos nosotros, en una crisis profunda en que estamos tratando de salir adelante, en una oportunidad de hacer un solo bloque electoral, una sola alianza. A mí realmente vi también las declaraciones de la licenciada Chamorro hablando de la unidad. Yo creo que eso es bueno. Yo creo que los candidatos que quieran salir también, pues, pero en su momento, por ejemplo, la Alianza Cívica
no tiene candidato. El partido C por L nosotros no tiene candidato. No hemos hablado de candidato. Va a llegar el momento, si se hace la alianza electoral, y ojalá gran alianza electoral única, pues se va a tener que hablar de candidato, y ahí se ve el mecanismo y todo. Pero estar hablando de candidatos y de puestos y de la lista de diputados y cómo se van a elegir los diputados, y ni siquiera sabemos si va a haber elecciones como las queremos. Ahí es donde veo el problema. Esta es la parte que yo no entiendo de la oposición, y me va a disculpar. Le están pidiendo al gobierno que haya cambio de magistrado, pero ¿dónde están esos candidatos que está proponiendo la oposición? Y también vamos a quedarnos con los mismos. También quisiera sumar a esa pregunta de Willy, que se le ha demandado una y otra vez a la oposición tanto la unidad como las propuestas. ¿Qué propuestas unificadas, sobre todo, tienen para la nación? ¿Qué le ofrece la oposición a los nicaragüenses si llegan al poder? Decir que es prematuro o no, para muchos lo tomarán a bien, pero para otros dirán, pero si ya faltan meses, ya deberían de estar avanzando en los procesos de organización, y eso implica también ver quiénes pueden representar los verdaderos intereses de la ciudadanía nicaragüense, y esos que pueden representar esos verdaderos intereses, pues son indudablemente candidatos. Bueno, es que el subdesarrollo político que nosotros sufrimos en Nicaragua y la cultura política nos ha estado matando, pues, seamos francos, nos ha estado matando la cultura política, bien definida por el doctor Emilio Álvarez Montalbán. Para mí, por ejemplo, el pueblo está clarísimo lo que quiere. El pueblo quiere fuera la dictadura, la salida de la dictadura, quiere democracia, quiere empleo, quiere ingreso, quiere alegría, quiere dejar el temor, dejar la incertidumbre, y ellos están claros que debe venir un instrumento para lograr eso. Y hay que explicarle a la gente, en esas campañas debiéramos de estar, decirle a la gente pues que la oportunidad que se nos presenta ahorita es el vehículo electoral, son las elecciones, o hay otro. Entonces unámonos alrededor de eso, con claridad, dejemos atrás todo lo que ha pasado y realmente hagamos la unidad. Ya estamos a punto de finalizar, don José Dávila, pero le reiteramos, ¿cómo decirle a la gente que el vehículo electoral es la opción cuando ustedes no están organizados, cuando ustedes no están decididos, cuando se han pasado más de 2 años hablando del proceso de unidad y ni siquiera eso se ha podido lograr? Con esto quiero que pueda usted concluir con la entrevista, y le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana. Bueno, sencillamente eso hay que construirlo, y construirlo aceleradamente. Nosotros ya estamos a punto de tener una clara estrategia que vamos a ofrecerla en conversaciones con todos. No hay que preocuparse mucho del concepto. Hay una serie de agenda país, hay planes de nación post-Ortega. Eso va a llegar en su momento. En su momento también a los representantes. Tenemos que buscar representantes que tengan credibilidad, que haya legitimidad, y todo eso lo tenemos que discutir. Y ya estamos contra el tiempo, pues es cierto. Nos hemos dejado agarrar el tiempo por culpa de nosotros mismos, pues, pero todavía tenemos una oportunidad. Así es que mi llamado final, pues, es a que nos pongamos en una visión compartida, miremos quién es el enemigo, miremos que el chance ahorita es electoral, es civilizado, la comunidad internacional quiere un proceso electoral, el pueblo nicaragüense quiere salir de la dictadura, expliquémosle bien, que nos vean claros, que no nos vean peleando puestos ni peleando cuotas, que nos vean con claridad, pues, porque ya sabemos que son 2 millones de votantes. ¿Quién está tratando de convencer a esos 2 millones? Dirijámonos al pueblo, dirijámonos a los exiliados, a 3 millones de jóvenes que hay en Nicaragua. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en el mensaje para esos jóvenes, por ejemplo? ¿Por qué no lo hacemos? Sino que estamos viendo, no contestó esto, que no quiere esta campaña, esos son los empresarios, el aterrizaje suave, no perdamos el tiempo en eso, pongámonos manos a la obra, tenemos poco tiempo, pero todavía hay tiempo, construyamos esa unidad. Ustedes verán que la Alianza Ciudadana va, ahora que vaya a conversar con todas las organizaciones, va con la más franca voluntad de hacer una unidad. Ustedes lo verán, ustedes lo sabrán, pero pongámonos todos en esa misma onda, cesemos los ataques. El enemigo es Ortega, no es la Alianza Cívica ni la Alianza Ciudadana. Bajémosle el tono a eso y van a ver que se crea un ambiente propicio para que todos los aportes de don Fabio, de don Carlos, de todo el aporte de la comunidad internacional,
lo podamos convertir en un solo paquete, pues, y que se vea, pues. Entonces es el llamado, pues, a que hagamos un acelerón, que hagamos una lucha franca en este momento, nos clarifiquemos bien para aprovechar el tiempo que falta, pues, para tener opción de llegar a una sola alianza electoral y tener opción a la batalla electoral. Y con esto termino, que tampoco debemos de ser ilusiones en el sentido de que si se le ganara a Ortega electoralmente, ya está la democracia. La democracia es un objetivo a largo plazo. Veamos estas elecciones como una batalla estudiantil, que ya comenzaron con su campaña los jóvenes. Veámoslo como una batalla para alcanzar la democracia y no metamos mucho engaño a la gente, pues. No seamos mágicos, seamos serios, seamos responsables y esperamos, pues, en las próximas semanas realmente tener buenas noticias. Yo le digo al pueblo de Nicaragua, mantenga la esperanza. Yo le digo a los jóvenes, mantengan la esperanza. Solo, pues, los políticos, pues, que hablan mucho y hacen poco, pues. En vez de estar peleando con la Alianza Cívica y la Alianza Ciudadana, pongámonos los puntos concretos para hacer avanzar esta unidad, que es muy necesaria y es la única forma de hacerle mella al poder dictatorial que nos sigue oprimiendo, reprimiendo y que está desbocado, que no cesa en la represión, ni en los asedios, ni en la persecución. Es demasiado dura esta dictadura, es demasiado duro nuestro desafío. Pongámonos a la altura para poder decirle después a la historia, hicimos lo posible, ahí está nuestra realidad y la lucha seguirá hasta que tengamos una democracia en el país. Gracias, doctor Dávila. Un placer que nos haya acompañado. Bueno, el tiempo dirá si realmente se puede lograr en estos pocos meses ese proceso de unidad, esa seriedad que demandan los sectores opositores a quienes están en estas organizaciones, o va a quedar simplemente en un discurso, en algo utópico, y pues ya cada ciudadano nicaragüense juzgará quién está haciendo un buen trabajo. No, el doctor Dávila decía, no hay que preocuparse, pero muchos dicen, evidentemente no hay que preocuparse, hay que ocuparse con seriedad. Por ahora sentí, pues, bastante su discurso orientado a esos ataques que manifestó, está sufriendo la Alianza Cívica. ¿Por parte de quién? No lo dijo específicamente, pero sí, recordemos que hay verdaderas víctimas y son los que precisamente ayer expresaban mediante un comunicado la madre de personas detenidas de manera injusta, incluso madres de jóvenes que fueron asesinados durante la rebelión de abril, quienes han pedido a estos grupos de oposición sean excluyentes o más bien incluyentes con estos sectores de oposición y también dejar esos grupos sectarios en nuestro país de manera de que puedan ser una verdadera opción para toda la población nicaragüense. Entre un 70-60% de la población no cree en ninguna organización opositora o partido político, no hay ninguna opción para los nicaragüenses en pleno año electoral hasta este momento. Y recuerdo que se pedía adelanto de elecciones en algún momento, imagínate. Y lo insistió ahorita, pero si pedías elecciones adelantadas y en casi 3 años ni siquiera te has podido unir, entonces, ¿qué opción podría ser para la ciudadanía? Bueno, usted juzgará, amigo y amiga televidente. Nos vamos a un corte comercial. Al regresar hablamos del COVID-19 y el retorno a las aulas de clase. Cómo usted, padre y madre de familia, debe estar alerta ante un posible contagio de su hijo o hija que puede implicar también consecuencias negativas para la familia. ¿Qué debe de pedir en los centros de estudios? ¿Cómo debe de garantizar la seguridad de su hijo o hija y también la de su familia? Regresamos con esto y más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Ya está próximo a iniciar el año escolar en nuestro país, el año escolar 2021, y hay muchísimas dudas en algunos padres de familia porque definitivamente están preocupados por el tema del COVID-19. De manera oficial, ¿qué se debe de hacer? Y, por ejemplo, en los colegios privados también, ¿cuáles van a ser esas medidas de prevención a los contagios de COVID? Vamos a platicar más adelante con una experta para que nos dé detalle de, por ejemplo, si realmente el COVID-19 está afectando a niños, niñas y adolescentes y qué medidas son las idóneas. Pero antes vamos a pasar con Christopher Guevara, que tiene el detalle de algunos centros de estudio que ha visitado y que nos puede decir realmente si se han tomado algunas medidas o si se van a tomar, si se va a continuar con estas medidas. A juicio de muchos deberían de ser clases virtuales o clases presenciales al menos 1 o 2 veces por semana. A juicio de otros, pues no es indicado que haya ningún tipo de día
de clase presencial. Vamos con Christopher, adelante desde un colegio privado acá en Managua. Así es, buenos días. Este 1 de febrero se prevé que inicien las clases en el año lectivo 2021 en Nicaragua. Preocupa a padres de familia y especialistas y directores de centros educativos el hecho de las aglomeraciones en los centros escolares. Esta aula pretende recibir aproximadamente 15 estudiantes en esta semana entrante. Sin embargo, los médicos especialistas hacen otras recomendaciones que los centros educativos deberían de tomar en cuenta en este regreso a clases. Veamos a continuación la nota. Se aproxima el día del reintegro a las aulas de clases de los estudiantes. Sin embargo, no se puede obviar el hecho que el país enfrenta un rebrote de la pandemia de la COVID-19, lo que preocupa tanto a padres de familia como a médicos especialistas. El Centro Educativo Bautista del Calvario, consciente de la problemática, decidió implementar medidas para disminuir las probabilidades de contagio. Entre los materiales, un kit que tiene que ver con un gel, con su mascarilla, su tapabocas. Y la escuela también está tomando todas las medidas en el sentido, desde que vos entras al colegio, ahí te toman la temperatura, ahí está el gel, y aquí adentro también tenemos todas las medidas en cuanto a protegerlo a todos los muchachos de este virus. El director del centro, Merlin Rayo, manifestó que este año, a diferencia de otros, fueron autorizados por el Ministerio de Educación para la implementación de clases presenciales día de por medio. En caso de distanciamiento, nosotros agarramos todos los alumnos que tienen números pares, vienen lunes, martes y miércoles en la lista oficial. Y todos los alumnos impares van a venir jueves y viernes a clase. La próxima semana, los alumnos impares que vinieron 2 días, vienen lunes, martes y miércoles. Y los pares que vinieron 3 días, vienen jueves y viernes 2. Y así cortamos la sección en 2 y manejamos el distanciamiento con nuestros estudiantes. La verdad es que él maneja pues desde el año pasado, porque usted sabe que esto viene del año pasado, maneja su alcohol, su mascarilla, ya me entiende, su alcohol gel, su mascarilla, y yo lo voy a traer y a dejar, ¿ya me entiende? Que permanezca con su mascarilla, que siempre ande una de reserva en la mochila y pues que siempre ande su alcohol gel. De todos modos, en el colegio que ella va a asistir, también ya van a tomar medidas con eso. Muy importante, ¿no? Muy importante también, sí, para que los niños pues estén bien cuidados. Los médicos han estado al frente de la enfermedad, por lo que continúan en su lucha de hacer conciencia de la gravedad del asunto. En este contexto, especialistas aconsejaron al estudiantado lo siguiente. Y si salen a recreo, ¿cómo van a estar? Entonces nosotros decimos no al molote, no promovemos los grupos, las aglomeraciones, ¿verdad? Pero aquí el desafío está en que al mismo tiempo tenemos un grupo alto. Cuando los grupos son muy altos, para poder asegurar el distanciamiento físico, a veces se tiene que hacer horarios escalonados. Por ejemplo, por dónde entrar al colegio y todo eso. Unos entran a las 7, otros a las 7:30, etcétera, para no aglomerarse. El distanciamiento físico de 2 metros entre una persona y otra. El uso permanente de mascarillas por todas las personas. El uso de mascarilla debe ser universal después de los 2 años de edad. Puede ser que algunos niños de 3 años todavía tengan alguna dificultad en preescolar, etcétera, y se puede flexibilizar en la edad preescolar. El uso del protector facial, que igualmente dependiendo de la edad y de las condiciones, realmente se puede flexibilizar, sobre todo en más pequeños. El lavado frecuente de las manos con agua y jabón o el uso del alcohol, ¿verdad? Y el uso del alcohol dependiendo de las circunstancias en las que se está. Y la limpieza de superficies, que no vamos a entrar en detalle, pero que se requiere tener insumos y tener roles para quienes van a trabajar en la limpieza de superficie. Las clases en línea han sido otra de las alternativas que los centros educativos han implementado para evitar conjunto de personas. Y de no ser así en otros, es importante tomar las debidas recomendaciones en este retorno escolar.
Ahí escuchaba usted las recomendaciones médicas donde ellos manifestaban que el correcto uso de las mascarillas, el debido distanciamiento entre pupitres y desinfectar los lugares que más utilizamos en las aulas de clase para evitar contagio entre los estudiantes y que también contagien a los demás en sus hogares. Esperando que usted haya tomado nota y podamos juntos combatir en esta enfermedad donde los médicos han referido que ya enfrentamos una segunda ola de contagio. Por mi parte es todo, regreso con ustedes allá en estudio. Muchísimas gracias, Christopher Guevara, por ese excelente reporte. Recordemos que en nuestro país el año pasado experimentó la muerte de algunos docentes en Nicaragua. Nicaragua no suspendió las clases y por supuesto este año tampoco será la excepción, pero sí, los padres de familia estarán enviando a sus hijos a clase este próximo 1 de febrero. Vamos a conversar a fondo con este tema y nos acompaña vía Skype la doctora María Mercedes Somarriba, infectóloga y miembro del Comité Científico Multidisciplinario. Muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, muchas gracias por esta invitación nuevamente y por la oportunidad de compartir el conocimiento con la población que nos ve todos los días. Doctora, bienvenida. Qué placer que nos acompañe. Las medidas que usted escuchaba que se están tomando en algunos centros de estudio, algunos cuestionan el hecho de que hayan clases presenciales y verían mejor la posibilidad de que fuera todo virtual. ¿Debe de mantenerse la modalidad presencial y si es así, bajo qué medidas? ¿O sería mejor que fueran nada más clases virtuales? La experiencia de los niños en clases virtuales a nivel mundial ha sido muy dura porque se han tenido que enfrentar pues a los cambios, ¿verdad?, que requiere este tipo de educación virtual. Eso es por un lado. La recomendación actual por diferentes organismos internacionales es que los niños regresen a las escuelas con todos los cuidados y con alguna metodología de presencia o entrada escalonada y diferentes orientaciones que se han dado en este sentido para evitar aglomeraciones. Nicaragua no ha suspendido, el Estado de Nicaragua no ha suspendido en ningún momento las clases presenciales, solamente por los colegios privados por el acceso al Internet. Ese es un requisito importante, que exista Internet y computadora en las casas, lo cual no es así para la mayoría de la población nicaragüense. En el caso, doctora, por ejemplo, de los niños, adolescentes y jóvenes, muchos consideran que no son fuertemente afectados, pero que sí pueden llevar el virus a sus hogares. Quisiéramos que nos dé usted su respuesta sobre esto. ¿Realmente hay casos complicados o casos sintomáticos de niños, niñas, adolescentes con COVID y el riesgo que significa que un niño, niña, adolescente o joven llegue a un hogar y pueda contagiar a una persona que tiene mayores factores de riesgo? Bueno, yo quiero mencionar que las medidas preventivas son muy importantes. Luego vamos a hablar de la transmisión de ese riesgo, pero primero la parte preventiva. Hay 3 momentos de la parte preventiva. El primer momento es en la casa, es en la familia. Yo traje aquí algo que le llamo un paquetito preventivo. Esto puede ser en cualquier cajita de plástico y el paquetito preventivo tiene el alcohol gel, que puede ser más chiquito, y se le enseña al niño, al adolescente, cómo usarlo, la mascarilla de reposición en caso que se moje la mascarilla del niño, la que anda puesta, o en caso que se ensucie. Aquí corté un pedacito de jabón para que los niños no anden un jabón tan grande, para que se laven las manos con agua y jabón en caso que no haya en la escuela, y deben de llevar unas 2 toallitas chiquitas para secarse las manos. Entonces, y también deben de llevar una bolsita para poner la mascarilla que está sucia o la toallita que está húmeda y sucia. Si nosotros garantizamos este paquetito preventivo como que fuera una loncherita, y esto en cualquier cajita plástica se puede garantizar. Por ejemplo, aquí hay otra toallita. Digamos, si este fuera un niño, a este niño se le está mandando 2 toallitas, una mascarilla de reposición, su jaboncito y su alcohol gel. Entonces, las casas y los colegios
deben de mandar esa recomendación. Ah, bueno, y la bolsita, creo que dije sí, que había una bolsita para poner la mascarilla que esté sucia o la toallita que esté sucia. Si se garantiza esto, ahí lo que falta ahora es la educación. Y otra cosa que no puede faltar es el agüita. Por si acaso en el colegio no hay agua, entonces los niños tienen que tomar agua, y ahí mismo si el agua se fue, se les enseña al niño pues que se lave el niño las manos con agüita que lleva. Tiene que cargar su agua. Ese es el paquetito preventivo que debemos de tener. Ahora, ese es en la casa. Entre la casa y el colegio hay una distancia y hay un transporte. En el transporte, si es un transporte público, ojalá que hubiera un control en el transporte público, por ejemplo, que de alguna manera las personas garanticen entrar al bus usando alcohol gel y con su mascarilla para bajar lo que es la contaminación del bus. Lo otro es que los buses deben de tener siempre garantizada la ventilación, las ventanas abiertas, es muy importante. Y una vez que el niño se baje del bus y le toque caminar a la escuela, se puede poner el alcohol gel que anda en su mochila para desinfectar las manos y continúa con su mascarilla. Luego el niño llega a la escuela. En la escuela tiene que haber un protocolo. Todas estas medidas son para bajar la transmisión o el contagio de del SARS-CoV-2, que es el causante de la COVID-19. En la escuela debe de existir un protocolo de prevención para el coronavirus. El protocolo comienza en la escuela desde hacer un diagnóstico. ¿Qué tengo yo en mi escuela? ¿Cuántos puestos de higiene de manos, que vamos a llamarle lavamanos, existen? Todos están disponibles, todos están funcionando. Tengo que hacer una revisión exhaustiva de cada uno de mis lavamanos de la escuela. Voy a proporcionar jabón líquido, voy a proporcionar el papel toalla, ¿sí o no? Entonces, estas son para garantizar la higiene de manos en los niños en la escuela. ¿Hay agua segura en mi escuela? ¿Está contaminada o no? Esas son las preguntas y los diagnósticos que tiene que hacer cada escuela. Eso es muy importante. Y lo otro ya viene la capacitación con los docentes para guardar el distanciamiento de los 2 metros, para hacer el correcto higiene de manos, para todas estas medidas preventivas que estaba hablando en el reportaje del Comité Científico Multidisciplinario. Entonces, la respuesta es, ¿los niños transmiten? Sí pueden transmitir, pero transmiten 6 veces menos que los adultos enfermos. Los grandes transmisores son los adultos enfermos que están tosiendo, que están infectados, más que los niños. Contrariamente, antes se decía que los niños andaban diseminando por todos lados el virus. Con los estudios que son diversos que hay en el mundo, se ha demostrado que los niños no son grandes transmisores, pero sí pueden transmitir y sí se pueden enfermar y sí se pueden también tener una enfermedad grave por la COVID-19, pero no es tan frecuente como en los adultos. Doctora, está el caso también de que hay colegios en nuestro país donde escasea el agua potable. Es indispensable de que en los centros sea garantizado este servicio, este vital líquido, principalmente en este contexto de la pandemia. Es indispensable y sabemos que hay diferentes lugares en el país donde el agua no llega fácilmente a las escuelas, inclusive a hospitales inclusive, y hay que mantener garantía del agua en el sentido que exista y que sea segura. O sea, son aguas que se tienen que clorar y tener una concentración de 0.05% según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, los colegios que tienen poco acceso de agua tienen que tener su plan, sus escuelas tienen que tener su plan de garantizar esa agua para que los niños se laven las manos con agua y jabón. Eso es lo básico que debería de garantizar una escuela en Nicaragua. Lo otro, ya estaba diciendo el paquetito preventivo, que es el que acabo de mostrar ahorita. Los papás pueden ayudar a sus hijos y educar a sus hijos a usar el paquetito preventivo. Después voy a hablar un poquito, si ustedes me lo permiten, del uso correcto de la mascarilla. Hablemos en este momento de ese uso correcto. Yo he visto casos, doctora, donde, por ejemplo, se quitan la mascarilla, la dejan en cualquier sitio, se la ponen en el bolsillo del pantalón
o en la cartera en el caso de las mujeres y luego se la vuelven a poner y no sé si exponen la mascarilla a algún tipo de contagio, a algún tipo más bien de exposición a un virus, a una bacteria. En este sentido, ¿qué niños también, hablando de los niños, deben usarla y qué niños no, hablando de edades y de algunas patologías que pueden tener? Bueno, el niño desde que comprende y se le explica que puede ser por los 3 años en adelante, puede usar la mascarilla. Es más, hay colegios que han tenido educación presencial, colegios privados incluso que han estado en línea, pero que los niños chiquitos van. Y yo he tenido la oportunidad de ver esos niños pequeños muy disciplinados con su mascarilla. O sea, es una cuestión de educación. Después de los 2 años, 3 años, los niños pueden usar la mascarilla. La recomendación de la mascarilla es que, en primer lugar, para yo ponerme la mascarilla y acercar mis manos a la cara, mis manos tienen que estar limpias. Ese es algo fundamental. Entonces yo me pongo la mascarilla y la mascarilla me la pongo de la parte posterior. Entonces hago esto, ¿verdad? Aquí y aquí con mis manos limpias y luego tapo la nariz y la boca, que es lo que uno tiene que garantizar, que esté tapada la nariz y la boca. No se puede estar cayendo la mascarilla porque entonces yo toco todos lados y mis manos regresan a mi cara y yo me puedo contaminar mi cara con el virus del coronavirus o cualquier otro virus respiratorio o cualquier bacteria, cualquier cosa de mis manos sucias. Entonces, eso es un principio, que tiene que estar tapada la nariz y la boca. Si al niño le queda floja, los papás tienen que tratar de ajustarle su mascarilla por detrás y tienen que garantizarlo que esa mascarilla no se les caiga, no tenga incomodidad, que el niño no se esté tocando. O sea, los papás y las mamás y las abuelas o los abuelos tienen que garantizar que esa mascarilla vaya correctamente puesta para que el niño no se toque la cara y no se esté haciendo esto y haciendo aquí y tocándose los ojos y todo, con las manos contaminadas. Cuando yo me voy a quitar la mascarilla, yo tengo que hacerme la higiene de manos. ¿Por qué? Porque toqué muchas cosas y me voy a tocar nuevamente la cara. Entonces, la higiene de manos, y yo quiero aprovechar ahora para hacer la higiene de manos y recordar que ya lo hemos hecho varias veces aquí, Jocelyn, la técnica correcta de la higiene de las manos. Yo quiero que hoy repasemos la técnica correcta de la higiene de las manos. Esta técnica, implementada en el 2009 por la Organización Mundial de la Salud, es la técnica que todos debemos de dominar, porque así garantiza que se pueda, voy a bajar esto, ¿verdad? Entonces aquí estamos, vamos a ver un poquito más para acá. Entonces aquí están mis manos y comienzo a hacer esto, a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, por favor síganme. Luego los interdígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la otra mano entre los dedos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, al frente, entre las manos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora voy a lavar esta parte de aquí de las uñas, aquí, y para eso o le hago así, garantizando esto, al otro lado, garantizando el dorso, o hago esto. Y luego el dedo gordo, la punta de los dedos, las uñitas, y esto es la higiene de mano. Entonces, la higiene de mano tiene que ser correcta, garantizando la higiene del interdígito, ¿verdad? Esto es importante, el dorso de las uñas, mi dedo gordito, la puntita de los dedos y luego acá. Con eso hemos garantizado la higiene de mano y ahora sí, me la voy a quitar y yo tengo que tener un recipiente. Aquí, por ejemplo, yo toqué la mascarilla y ya mi mano está contaminada porque yo no sé qué cosa he respirado. Así es esto, por eso es que la transmisión es bien fácil. Pero yo voy a tener una bolsita donde yo voy a guardar esta mascarilla si la mascarilla está limpia. Entonces, tenemos que tener el hábito de
tener la mascarilla en una bolsita que esté limpia, ¿verdad? Entonces, y comienzo a comer. Yo me ensucié las manos, siento que toqué la mascarilla, me la vuelvo a limpiar. Así es la prevención y comienzo a comer. Y ahorita estoy en recreo, digamos que los niños están en recreo, comienzan a comer con sus manos limpias, terminan de comer, se lavan las manos y nuevamente se ponen su mascarilla, ¿verdad? Su mascarilla, digamos que esta es la misma, se la pueden usar siempre por detrás y aquí. Y tiene que quedar bien ajustada la mascarilla tapando la nariz y la boca. Eso es muy importante. Si la mascarilla se ensucia o se moja, entonces yo tengo mi mascarilla de repuesto que ando por ahí. La mascarilla no puede quedar en ninguna parte porque no sabemos qué tan contaminado está la superficie de los lugares donde nosotros estamos comiendo o trabajando o estudiando. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de la mascarilla. Y esta capacitación la tienen que dar tanto los padres en la casa como los docentes en el aula de clase. Y hay que hacer mucho énfasis en la educación de la higiene de las manos en los niños, en la distancia, cuando vayan a recreo, educarlos a los niños, que no se abracen, o sea, y contarles lo que es el virus y cómo se transmite y todo esto con mucho cariño, porque los niños que han estado en línea, por ejemplo, los niños van a tener muchas emociones ahorita, que entran y que vean nuevamente a sus compañeros. Eso va a pasar. Entonces, hay que hacer un entrenamiento desde la casa que no se puede, pues estar abrazando, estar intercambiando alimentos, estar prestándose lapicero, lápices, cuadernos, y no es por una cuestión de egoísmo, es porque si yo te cuido, yo me cuido, y si yo me cuido, yo te cuido. Y en este momento, por la pandemia, no podemos compartir. Y esa es la manera que los papás tienen que hablarle a sus hijos y los docentes también tienen que hablarle a sus hijos. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por su valioso tiempo y esos consejos muy valiosos para la ciudadanía, padres de familia y también para los niños que estarán entrando a clase este próximo 1 de febrero. Le agradecemos por su tiempo y también a nuestra audiencia que nos sigue por las redes sociales a través de Canal 10 Nicaragua. A continuación les vamos a presentar la interacción con nuestros invitados del día de ayer. En Debates y Soluciones nos acompañaron el economista Michael Marenco y Juan Carlos López, miembro de Defensoría del Consumidor. Un total de 19.546 personas alcanzadas, 2.737 interacciones, generó esta entrevista 77 comentarios y fue compartida 14 ocasiones. En la segunda parte también nos acompañó el economista Leonardo Torres, presidente de las CONIMIPYMES, un total de 40.234 personas alcanzadas, 8.281 interacciones con un total de comentarios de 309 y fue compartida esta entrevista en 70 ocasiones, siempre agradeciéndoles a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Estamos como Canal 10 Nicaragua. De esta manera nos vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar en sintonía de su revista Acción 10 en la mañana. Vamos a dar inicio a nuestro segmento La Consulta con el especialista de la mano, con el médico diabetólogo Javier Bravo, quien estará abordando un tema de suma importancia para todos aquellos pacientes crónicos que padecen diabetes. Y se trata precisamente de qué es la insulina y todos los mitos que surgen alrededor de este tratamiento. Muy buenos días, doctor. Bienvenido una vez más a Acción 10 en la mañana. Gracias una vez más aquí en la revista de Acción 10 en la mañana. Hablar de insulina es un tema muy importante, puesto que hoy en día es un estándar en el tratamiento de la diabetes.
Para empezar, debemos definir qué cosa es la insulina. La insulina es una hormona que se produce por las células beta del páncreas, que en el caso de los pacientes diabéticos tipo 1 tienen deficiencia de la producción de insulina y ellos tienen que estar utilizando la insulina para sobrevivir. En el caso de los diabéticos tipo 2, pues la insulina la están produciendo, pero en menor cantidad por factores secundarios, que en su momento pues lo hemos hablado, como es el alcohol, como es el sobrepeso y otros factores que te desencadenan la disminución de la producción de insulina. Si nosotros partimos de que la insulina es una hormona que es necesaria para que el paciente sobreviva, la persona sobreviva con los altos contenidos de alimentos, entonces ese paciente se va a mantener con sus niveles de glucosa bien. Mas, sin embargo, los pacientes que tienen su déficit de insulina, obligatoriamente, deben utilizar tratamiento con insulina o, en caso que sea necesario, pues sus hipoglicemiantes orales, que también tienen un efecto directo en bajar lo que son los niveles de glucosa. Pero ¿por qué tocamos este tema, Daniela? Porque muchas veces cuando nosotros le decimos al paciente, mire, ya el tratamiento oral que usted tiene ya no le está funcionando. Primero, ha subido de peso. Segundo, los niveles de glucosa los maneja arriba de 200, 300, 400. Entonces, hay que darle una terapia alternativa, que en este caso sería insulina, para lograr bajar los altos niveles de glucosa. ¿Por qué? Porque estos mismos pueden provocar complicaciones crónicas. En el caso de la retinopatía diabética, el problema de insuficiencia renal. Y es ahí uno de los mitos, porque es que los pacientes dicen que no se aplican insulina, porque esto les puede conllevar a tener un problema visual, que si los deja ciegos. Mas, sin embargo, pues el trastorno que hace que afecte meramente la parte de la retina, del nervio óptico en la vista, es la misma diabetes, la misma azúcar. Los altos contenidos sostenidos de azúcar es lo que te lleva a un daño a nivel visual. Mas, sin embargo, estos pacientes que están tratados con insulina también deben tener un régimen de alimentación, puesto que si estos pacientes consumen altos contenidos de carbohidratos y azúcar, entonces hay que aumentar la dosis de la insulina. ¿Ves? Me han salido pacientes que le tienen temor a la insulina, que es otro mito en la cual ellos manifiestan de que no se aplican la insulina por el temor a la aguja. Ya, más sin embargo, ya hoy en día hay agujas diminutas que no afectan absolutamente nada. Es más, ellos les molesta más estarte tomando la glucosa, sienten más el rincón de la toma de la glucosa que la aguja que la propiamente aguja de la insulina. Entonces es un temor, es una barrera que hay que sobrepasar en estos pacientes, aprender a inyectarse solo, porque muchos de mis pacientes, pues el vecino los inyecta el familiar, los inyecta otra persona, menos ellos. Y a la hora de que la glucosa se le eleve tanto, no va a esperar que la persona lo inyecte si sabemos que tal vez en ese momento no está. Ahora, doctor, muchos pacientes refieren de que cuando ya se les indica a estos de que deben de utilizar la insulina, es sinónimo de que su diabetes ha empeorado. ¿Esto también forma parte de un mito o no? Podríamos decir que es un mito, pero también podríamos decir que es una realidad. Un mito, ¿por qué? Porque el paciente recién diagnosticado, el paciente que tiene un problema pancreático, el paciente que tiene un problema, digamos, de una infección, digamos un pie diabético, una lesión X, ese paciente inmediatamente debe someterse a insulina, ya, y es de recién diagnóstico. Entonces ahí caemos a la realidad, ¿me entiendes? Entonces ahí tenemos que utilizar insulina, aunque tenga un mes, 2 meses de haber diagnosticado la enfermedad. ¿Ves? El mito sería que ese paciente estuviera utilizando insulina ya desde ese momento de por vida, teniendo la oportunidad de utilizar hipoglicemiantes orales. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que sí es cierto, cuando el paciente está con tratamiento oral y lleva una vida desordenada y se le agrega el aumento de peso exagerado, entonces ya el hipoglicemiante oral o la pastilla ya no le funciona. Entonces ahí tenemos que hacer uso de la insulina. Entonces por eso mucha gente dice, si ya te aplicaron insulina es porque ya estás mal, ya estás deteriorado, ya te empeoraste. Pero ¿qué es lo que te llevó a empeorarte? No fue el tratamiento, fue los hábitos alimenticios, poco ejercicio, el sedentarismo y otras cosas ahí que te pueden conllevar a un trastorno metabólico. Ahora, hay muchos pacientes que manifiestan que luego de que se les indica el uso de insulina tras su padecimiento de diabetes, señalan de que van a tener más episodios de hipoglucemia. ¿Esto también corresponde a un mito o una realidad? Eso sí es una realidad. Normalmente estos pacientes, cuando uno les indica insulina, cuando llegan a la consulta y están descompensados, uno les indica insulina para controlarlo.
Pero ¿qué sucede? Ellos se preocupan tanto que empiezan a disminuir la ingesta de alimentos. Y al disminuirlo le estás poniendo la misma cantidad de insulina. Entonces pueden tener eventos de hipoglicemia. Cuando el paciente tiene 2, 3 eventos de hipoglicemia en una semana, hay que reducir la dosis de insulina, sabiendo que el paciente va a comer lo mismo. Entonces, niveles bajos de glucosa en sangre. Niveles bajos, exactamente. Entonces, en ese momento hay que regularle la dosis de la insulina al paciente. Es decir, esto de la insulina y en el diabético es algo controversial. Aquí tiene que ir de la mano el médico y el paciente. Si el paciente no logra entender cómo debe de indicarse la insulina y el paciente no maneja cómo debe estarse alimentando, entonces ese paciente puede tener problemas. Ahora, doctora, hay uno que es muy famoso y que lo he escuchado por parte de muchos pacientes que tienen diabetes, y es de que la insulina engorda. Así es. ¿Engorda? ¿Corresponde a un mito o una realidad? Eso es un mito. La insulina no engorda. Lo que sucede es que cuando el paciente está descompensado, empieza a bajar de peso enormemente, y es uno de los diagnósticos que hasta el vecino te lo puede decir. Ve, este señor tiene diabetes porque ha bajado de peso enormemente. ¿Ves? Por eso mismo, porque hay un trastorno metabólico. Los niveles de glucosa los anda muy elevados. Entonces, cuando este paciente lo sometemos a terapia, en este sentido, el paciente cambia los hábitos alimenticios y empieza a subir de peso, porque la pérdida de peso que él obtuvo fue patológica, fue por una enfermedad. Si hubiera sido fisiológica, producto de ejercicio, producto de dieta, entonces ese paciente perfectamente con el uso de insulina puede mantener el mismo peso. Pero la mayoría de pacientes, como quien dice, se van recuperando. ¿Por qué? Por el comportamiento de sus niveles de glucosa. Ahora, hay quienes también manifiestan, doctor, que una vez que utilizan la insulina no podrán deshacerse de ella. Dependiendo de las condiciones de la enfermedad. O sea, que sí podría este paciente dejar de utilizar la insulina en algún momento de su vida. Así es. Si el paciente tiene 2 años de diabetes y está con insulina, 2 años podemos darle con insulina y puede estar con tratamiento oral. Pero si es un paciente que ha utilizado insulina mucho tiempo y tiene con un problema renal, una insuficiencia renal, entonces ese paciente lo que hacemos es disminuirle la insulina porque cae en hipoglicemia. Es decir, va dependiendo de las condiciones y los años de evolución de la diabetes. Okay. Y algo que se me escapaba, que es importante, es que muchos pacientes manifiestan que el uso de la insulina los puede conllevar a una disfunción sexual o una disfunción eréctil, ¿ya? Esto hay que no va a tener la misma actividad sexual. Exacto, esto hay que aclararlo porque realmente lo que te lleva a eso es la misma diabetes. El trastorno metabólico, los altos contenidos de glucosa, te lleva totalmente a una afectación del sistema nervioso, también te lleva a una afectación vascular, y eso va consigo el aumento de colesterol y triglicéridos. Es decir, todos esos factores te pueden desencadenar un problema sexual. Y no específicamente no precisamente pensar en la insulina. Exactamente, porque muchos pacientes piensan en la insulina. Y esto se va regando con los mismos pacientes. A raíz de que se le diagnostica también la diabetes a estos. Exacto, porque los pacientes algunas veces le preguntan a otro diabético, vea, vos te recetaron esto, a mí me recetaron tal cosa. Entonces van ellos platicando y se van dando cuenta que ellos mismos cambian su manejo. Pero no es lo mismo, la diabetes es la misma, pero el cuerpo de cada persona son distintos. Es diferente. Exactamente. Correcto. Y cómo reacciona cada cuerpo es otra cosa. Entonces muchos pacientes tienen que tener cuidado, mejor asistir del médico, que el médico les oriente cómo van a hacer. Bien, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado hoy aquí a través de su revista Acción 10 en la mañana, abordando temas siempre de suma importancia. Ya usted conoció a detalle todo lo relacionado en torno a los mitos y realidades que rodean a este tratamiento, como lo es la insulina. De esta manera nos vamos a una breve pausa comercial. No se retire, ya regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Precisamente nosotros vamos a irnos a otro tema importante, y hablando de la niñez con discapacidad, ya está preparada Teletón, Fundación Teletón, para su fiesta, para su recolecta nacional, y una fiesta porque se pone también todo lo que tiene que ver los sentimientos y apoyo de las empresas, de los y las nicaragüenses, ese cariño a las personas con discapacidad, y es una organización que ha apoyado y ha dado más de 182,000 consultas, imagínense,
imagínense en el año 2021. Para ellos vamos a estar conversando un poco de Fundación Teletón sobre estos resultados 2020 y también las expectativas de recolecta para el año 2021. Para ello está con nosotros la doctora Gilma Méndez, directora del Centro Teletón La Segovia. Muy buenos días, doctora, qué bueno que nos acompañe. Háblenos un poquito también sobre esas consultas, sobre esas atenciones, pese a la situación epidemiológica que hemos enfrentado también. Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad. Realmente el año 2020 para Fundación Teletón fue un año bastante difícil. Por un lado teníamos pues la responsabilidad de poder continuar las atenciones de rehabilitación, pero por otro lado teníamos una gran cantidad de niños con condiciones especiales y con mucha vulnerabilidad a la pandemia de COVID. Eso pues nos dio un empujón a lanzarnos a la tecnología y empezamos a partir del mes de abril a implementar un programa que se llama Teletón en tu hogar. Este programa se basa en 4 estrategias dirigidas pues tanto a la población general como a los usuarios. Y esto fue lo que permitió incrementar la cobertura de las atenciones a nivel nacional, pues, porque pese a la pandemia, pese a que en el centro se estaban atendiendo únicamente los casos que realmente ameritaban una atención presencial, nunca dejamos de atender al resto de familias que estaban en la casa y que estaban necesitando pues de esa atención. Doctora, y para este año 2021, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que se han propuesto? Además de todo lo que es la colecta anual, porque no solamente es el propio día que se va a realizar Teletón 2021, sino durante todo el año. Pero ¿qué expectativas se tienen en lo general? Bueno, de igual manera, pues siempre nosotros pretendemos pues mantener las atenciones presenciales. Actualmente estamos atendiendo de manera presencial, cumpliendo un protocolo de bioseguridad y en dependencia de cómo se vaya desarrollando pues esto de la pandemia, vamos a poder empezar muchas otras actividades que teníamos planificadas para el año anterior, como es las visitas a los municipios de lugares inaccesibles. Sobre todo en el Centro Teletón La Segovia, que atiende municipios alejados. Atendemos los departamentos de Estelí, de Madrid, de Nueva Segovia, y en estos departamentos hay municipios pues que es bastante difícil acercarse a Ocotal, ya no digamos a otros lugares. Entonces, desde el año 2019 habíamos implementado una estrategia de ir nosotros a hacer municipio y ahí pues hacer pequeñas jornadas de atención. Esto durante el 2020 no se dio. Esperamos, en medida de las posibilidades, volverlo a implementar a partir del año 2021 y pues continuar siempre con la atención combinada, la atención presencial y la telerehabilitación que mencionamos, porque creo que esto llegó para quedarse. La pandemia fue una escuela para nosotros, nos enseñó de que a pesar de la distancia, siempre podemos estar cerca de los padres, siempre podemos estar educando a los padres. Ellos pueden hacer algunas actividades de manera sencilla en sus hogares que permite la estimulación y que permite continuar la rehabilitación de sus hijos desde el hogar. Como no, doctora, aquellas personas que tengan niños con discapacidad, ¿cómo pueden contactarles para poder consultar estas situaciones ante Teletón La Segovia, Fundación o el Centro de Atención en La Segovia? Quizás nos comente un poquito para dar esos datos a estos padres y madres de familias que necesitan ese acompañamiento, esa atención temprana de sus niños y niñas. Ok, entonces pueden llamar al Centro Teletón para poder concertar una cita. Es importante que las personas sepan que aunque el niño no tenga una discapacidad evidente, sino que simplemente con que tenga un factor de riesgo. Por ejemplo, todos los niños que presentan un problema al nacimiento, los niños que nacen pretérmino, los niños que nacen bajo peso,
los niños que son embarazos múltiples, los que han tenido algún tipo de enfermedad en los primeros días de recién nacido, los que se ponen amarillitos, ese tipo de cosas, hay que llevarlos, hay que iniciar de manera temprana los programas de estimulación. Pueden llamar al teléfono 273-22-342 o al celular 8436-6429. Muchísimas gracias. Tenemos las puertas abiertas. Gracias, mi doctora. Gilma Méndez, directora del Centro Teletón Las Segovias. Recuerden, ya ella nos decía qué niños y niñas con discapacidad pueden ingresar o pueden ser atendidos en este centro de atención temprana. Recuerden que Teletón 2021, su lema, nada nos detiene. Muchísimas gracias, Daniela Rodríguez Morazán. Y nosotros vamos a hablar acerca de un tema importante para todos nosotros y es el tema de la caries dental y cómo prevenirla. Para ello ya se encuentra con nosotros la odontóloga Michelle Ramírez. Bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros aquí en Acción 10 en la mañana. Muchas gracias, Michelle. Como siempre es un gusto poder acompañarlos en este segmento. El día de hoy, como usted menciona, abordamos el tema caries y es que estamos haciendo énfasis ya que sabemos del regreso a clases de nuestros niños. Entonces es importante saber que como padres debemos estar también al pendiente de esto. Dígame. ¿Hay alimentos o hay condiciones en las que se genera esta caries en los dientes? Claro que sí, es una enfermedad multifactorial y entre ellas, como usted menciona, lo que son nuestros alimentos, la ingesta constante de lo que es sacarosa, es decir, el azúcar de mesa, específicamente que lo encontramos en caramelo, bombones, galletas, panes. Esta azúcar es la que es más dañina para nuestras piezas dentales. Lamentablemente, cuando la ingerimos constantemente y no hacemos la correcta técnica de cepillado, esto hace que se cree un ácido el cual queda sobre nuestras piezas dentales y va deteriorando o desmineralizando el esmalte, que es la primera capa de nuestros dientes. Con el paso del tiempo va a ir avanzando y cuando digo paso del tiempo no estamos hablando muchas veces de años, sino que puede ser en un periodo corto dependiendo del huésped. El huésped viene siendo nuestra boca y de nuestros dientes, es decir, cómo estamos aseando nuestra boca, si lo estamos haciendo adecuadamente, las veces necesarias. Recordemos que es necesario cepillar nuestras piezas dentales después de cada comida, a veces por cuestión de tiempo o trabajo, en este caso también los niños. ¿Qué sucede, doctora, si no se atienden a tiempo las caries, si no se realiza el debido chequeo necesario? Esta enfermedad va a ir avanzando. Inicialmente no hay presencia de dolor ni sensibilidad, pero con el paso del tiempo llega hasta la segunda capa, que es la dentina, y aquí ya el niño o la persona que tiene la caries comienza a tener sensibilidad hasta que llega a la pulpa o al nervio y tiene el dolor, ese dolor agudo, constante. No todos los casos son iguales. Hay algunos casos que van a proceder sin dolor, es decir, un paciente asintomático, pero no significa que está bien, porque una enfermedad infecciosa que puede hasta poner en riesgo la vida tanto de un niño o de un adulto que esté teniendo una caries profunda. ¿El tratamiento recomendado cuando se encuentra una caries? Lo ideal es, como siempre les he mencionado, visite al dentista. Si se ha encontrado una caries inicial, primeramente lo que vamos a hacer es retirar toda esta caries y una obturación de esto, que actualmente se hacen obturaciones de resina, que son bien estéticas, en una sola cita. Normalmente no es doloroso. Ya si es más avanzado, pues existen otros tratamientos como las incrustaciones, corona y a veces lo que es la endodoncia. Lamentablemente, si no se trata a tiempo, puede llegar hasta lo que es la extracción dental. Excelente, doctora. Recomendaciones finales para las personas que nos están viendo. Bueno, las recomendaciones en este inicio a clase: lleve a sus niños para una revisión, una limpieza, aplicaciones tópicas de flúor es bien importante porque esto ayuda a fortalecer las piezas dentales y a evitar la aparición de nuevas caries. Si está teniendo dolor o molestia, acuda, tal vez son tratamientos que los podemos hacer evitando que esto llegue a un trauma mayor para los niños. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por esas recomendaciones. Esperamos que la información en que se le ha brindado sea de mucho interés y de importancia para todos ustedes. Ahora le damos traslado a Rishley Montenegro, que tiene mucha más información para usted. Adelante, Rishley. Antes de despedirnos, ¿verdad?,
no podemos dejar por fuera a nuestros cumpleañeritos y queremos felicitar de manera especial a Eduardo José López Polanco. Él es hijo de nuestra compañera de labores, Michelle Polanco Alvarado, que Dios lo bendiga. Él cumple 11 añitos, ¿verdad? El día de mañana estará cumpliendo 11 añitos. Muchísimas felicidades, bendiciones para él. Y también saludos especiales a Jamie Elena Mercado Guevara. Ella es prima también de nuestro compañero de labores, Christopher Guevara. Muchas bendiciones para ella. Bendiciones, Michelle. Llegamos a tu casa mañana, así que espéranos por allá. Así es, a comer pastel. Un gusto. Tengan todos un excelente fin de semana. Será hasta el lunes en Acción 10 en la mañana. Chao.